el ser humano por naturaleza ya tiene varios elementos innatos con los que nace, con los que viene, ¿no? Pero lo que nos parece que nosotros los adultos, o parece que nosotros la escuela o los padres somos los que cortamos estas habilidades y no les permitimos desarrollar. Esto ya se ha experimentado, por ejemplo, ¿no? Podemos nombrar a unos, uno de los pedagogos, vamos a llamarlo así, pedagogos en el sentido de que este señor, a pesar de ser un empresario, se dedicó a hacer educación, ¿no? Y trabajó obviamente con niños. Me refiero a Rudolf Steiner, que él, dentro de la metodología que planteaba Steiner, era justamente, ¿no?, una educación totalmente abierta, ¿no? Una educación donde el estudiante no tenga espacios en los cuales tenga que estar encerrado, sino que su espacio de aprendizaje debería ser lo más natural posible, ¿no? El campo, las plantas, su ambiente, ¿no? Y él, Steiner, lo implementó esto justamente en una empresa con la cual él trabajaba, pero trabajaba con los niños de los trabajadores de esa empresa, ¿no? Que era la fábrica de cigarrillos Astoria, ¿no? Entonces, por eso que él experimentó esto de que los niños deberían ser libres, de que los niños deberían tener espacios de aprendizajes abiertos. Entonces, y eso realmente, si vemos lo que pasa en la realidad, pues creo que debería ser así, ¿no? Se viene implementando esto en otros países, ¿no? En Finlandia, qué sé yo, Noruega, o en el mismo Japón, por ejemplo, modelos pedagógicos que el protagonista viene siempre, está centrado en el estudiante, en el niño, ¿no? Con todos los elementos y las herramientas que se les da. Entonces, hoy en día eso es lo que tal vez nos falta trabajar bastante, nos falta ver, nos falta aplicar metodologías distintas para poder desarrollar un tipo de educación mucho más dinámica, mucho más alegre, mucho más participativa, mucho más abierta, ¿no? Con varias, Montessori lo decía Rousseau lo decía Comenius, que es el padre de la pedagogía, ¿no? De que la educación, entre tanto, sea lo más natural posible, donde el individuo que se forma esté ahí en el contacto con el medio, obviamente su aprendizaje va a ser mucho más significativo. Los niños por naturaleza y los jóvenes hoy en día están apareciendo con unas destrezas increíbles, ¿no? Y esas destrezas muestran que ellos tienen la capacidad para poder desarrollar cualquier tipo de habilidades, ¿no? Lo que hay que hacer simplemente desde los espacios educativos, desde el rol de los profesores, es hacer que estas habilidades se puedan desarrollar, ¿no? Y la manera que permitan hacer que se desarrollen estas habilidades es pues justamente respetando, ¿no?, los intereses y las necesidades que tienen desde los niños, los jóvenes en su aprendizaje. Por ejemplo, si hay un niño o un joven, por ejemplo, que le gusta la música, pues ahí debe estar su potencial, ¿no? Y lo que hay que hacer justamente permitir que este niño o este joven pueda desarrollar este potencial hacia la música, hacia el arte, hacia la pintura o hacia el canto. O sea, entonces, simplemente entendiendo de que el niño o el joven ya tiene una infinidad de cosas innatas propias que ya viene con él mismo, simplemente dejarlos desarrollar, simplemente dejarlos crecer, simplemente dejarlos hacer lo que a ellos les gusta. Y con eso no estaríamos poniendo límites al desarrollo de habilidades. Y no vamos a decir aquí método y método. Aquí el mejor método es entendiendo que el niño y el joven tienen talentos, tienen cosas tan interesantes para mostrarnos, y es simplemente el mejor método es la comprensión de estos elementos, de estos niños, para que ellos puedan mostrar lo que ellos saben y dejarlos que ellos hagan lo que más les gusta hacer. Ese es el mejor método. Queramos o no, la tecnología viene ya a convivir con nosotros desde hace muchos años, ¿no? Si bien ahora ya esto se ha profundizado, se ha adelantado más, porque ya la tecnología lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Yo creo que tiene más ventajas que desventajas,
porque en la medida que tenemos la información en las manos, el niño puede explorar, puede indagar, puede conocer, o sea, realmente se puede enterar lo que sucede en el mundo. De repente lo que falta es desarrollar estas habilidades de que cómo podemos enseñarle al niño a poder utilizar la tecnología que tiene en sus manos y lo pueda aprovechar de la mejor manera posible, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, me estaba comentando un docente, una profesora en una escuela, que ellos le quitan los celulares a los niños al entrar al aula, ¿no? Y les devuelven el celular a la salida del aula. Para mí es una falta de poder aprovechar cuando yo como profesor en el aula debería, si los niños traen el celular, debería enseñarles a manejar el celular, a buscar la información, ¿no es cierto? Y con eso enriquecer. Los niños justamente que están viniendo hoy en día a este mundo, tan adelantados, con una visión, qué sé yo, extraordinaria, y es producto de la tecnología, ¿no? No olvidemos que los niños reciben información desde el vientre de la madre, entonces ya la mamá, al estar con la tecnología, toda esa información lo viene transmitiendo al niño. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente hacer uso de esta herramienta y utilizarlo de la mejor manera posible, porque los niños ya tienen esta información en su cabecita. En verdad, para hablar de la educación en Bolivia, tal vez hay que retroceder un poco en los acontecimientos históricos, ¿no? Y los hechos históricos que han sucedido nos muestran que ha habido muy poco cambio, ha habido muy poca transformación tal vez en poder desarrollar o implementar políticas educativas que vayan acorde a la realidad y a las necesidades de la población, ¿no? Ese proceso histórico nos está reflejando hoy en día las debilidades, tal vez las falencias que tiene, que de repente no se han considerado, no se han tomado en cuenta para poder hacer una verdadera educación. No lo digo yo, lo vemos en la sociedad, lo dicen los padres, lo dicen los mismos estudiantes, ¿no? Los niños, los jóvenes, que no se sienten a gusto con la educación que se tiene hoy en día. Si vemos los colegios, por ejemplo, se han convertido, parece, más un espacio donde el niño va por obligación, pero no va porque realmente quisiera aprender. Lo digo esto porque a mí me sorprendió hace unos 3 años atrás, más o menos, una niña puso en su Face y además en su WhatsApp, ¿no es cierto?, una cárcel con un preso adentro, ¿no? Una niña de 13 años. Entonces, yo cuando le pregunté, le dije, ¿por qué pusiste ahí de imagen en tu WhatsApp y en tu Face? Me dice, eso es lo que es la escuela para mí, ¿no? Y eso, si eso te lo dice una niña de 13 años, imagínate que eso se replique, digamos, en los niños y en los jóvenes también. Y es una realidad. Entonces, desde esa perspectiva, hay que trabajar bastante. Se necesita de repente definir, ¿no?, los enfoques, las metodologías, el tipo de pedagogía que se puede aplicar, pero sobre todo pensar cuál es el propósito de la educación, sobre todo para los niños, ¿no?, y para los jóvenes y para todos, desde luego, ¿no? Pero cuál es el motivo, por qué debe formarse, qué debe educarse, qué se debe desarrollar, cómo debemos despertar, cómo debemos motivar, ¿no? Entonces son varias preguntas que nos podemos hacer y eso nos muestra de que realmente pareciera que no tuvieran mucha cabida y mucha respuesta, ¿no? En la medida que nosotros tengamos o formemos personas con una mente más abierta, con una mente mucho más global, vamos a crear ciudadanos con otra perspectiva, que no solamente esté encerrado en un conocimiento, en un área, en un contenido, sino cuando hablamos de formar personas con mente abierta, vamos a hablar también de poder llegar a la sensibilización, ¿no?, del cuidado inclusive de su planeta. Desde el momento que nosotros creemos individuos con una mente capaz de poder
ser consciente, ¿no? del medio en el que vive, pues ser consciente del cuidado de la naturaleza, ser consciente del cuidado de su entorno. Entonces, ese tipo de formación obviamente va a hacer a esta persona diferente, pero además va a permitir relacionarse, va a poder socializar, va a poder ayudar, va a poder compartir con otras personas que son igual que él, es decir, personas más sensibles. Entonces, la educación que vaya con esta visión más global, más abierta, con mayor sensibilidad, va a permitir que el ser humano obviamente sea un ser humano más comprensible, más tolerante, más empático, ¿no? Entonces, esa es la visión en la cual se debería considerar para formar a los ciudadanos de este siglo y de las generaciones futuras que vienen.